Veamos cómo utilizar ChatGPT para sacar preguntas de respuesta múltiple de un texto o, en este caso, de los subtítulos de un vídeo. Bien, lo primero es que tenemos aquí ChatGPT y nos vamos a YouTube, donde tenemos un vídeo nuestro, donde tenemos los subtítulos. El problema es que los subtítulos, si los descargamos, nos va a dar un formato con códigos de tiempo en medio que no nos interesan, entonces en vez de eso nos vamos a ir a editar. Vamos a decirle que los queremos editar como texto, nos vamos al principio de todo, pinchamos aquí, mantenemos las mayúsculas pulsadas y le damos hasta abajo. A ver si lo pincho, mayúsculas pulsadas, no lo estoy consiguiendo, ahora. Mayúsculas pulsadas, a ver, pinchar, cuesta un poquito, luego cogeré la E, mayúsculas pulsadas y me voy hasta abajo. Le doy control C, me voy a un bloc de notas, le doy a control V, vámonos arriba del todo y veréis que me he dejado la E, pues la pongo. No he sido capaz de irme arriba del todo, puedo irme con control inicio, me podría ir arriba del todo. Vale, pues pongo aquí la E y ahora el problema es que, como veis, me ha llenado de líneas vacías y como ChatGPT tiene un límite de caracteres, todos estos caracteres de retorno de carro nos molestan. Entonces yo lo que he hecho ha sido venirme aquí a la web y hacer una búsqueda que es herramienta para eliminar líneas en blanco de texto. Me he venido aquí, ¿vale? Y aquí puedo con control V pegar el texto que he sacado, sigo teniéndole que poner la E delante, le digo eliminar y aquí ya tengo el texto limpio, ¿vale? Pues entonces ahora cojo aquí y digo, este es mi texto. Me voy hasta el final y lo selecciono todo con control C. Y ahora lo que necesito es el prompt. ¿Cómo lo voy a preguntar esto? Entonces yo tengo aquí varios experimentos de prompts que he hecho. Fijaos que he puesto genera 15 preguntas con 4 respuestas posibles, una correcta y 3 incorrectas, con la pregunta en la primera línea y las 4 respuestas en una línea cada una a continuación, sin letra inicial. La respuesta correcta no estará siempre en el mismo orden. Marca la respuesta correcta añadiendo una X entre paréntesis, X al principio de la respuesta. Utiliza el siguiente texto como base para generar las preguntas y aquí meto el texto. Esto a la primera no me ha funcionado, no me ha sacado la respuesta correcta marcada. Voy a probar con este otro texto, ¿vale? Voy a meter aquí el texto que quiero, que tampoco he conseguido que funcione del todo, pero he conseguido que funcione lo suficientemente bien. Le he dado a control V para pegarlo entre las comillas, me voy aquí arriba. Si os fijáis, he cambiado un poquito, genera 15 preguntas con 4 respuestas posibles, una correcta y 3 incorrectas, con la pregunta en la primera línea, las 4 respuestas en una línea cada una, a continuación sin letra inicial, marca la respuesta correcta añadiendo una X entre paréntesis al principio de la respuesta correcta no estará siempre en el mismo orden, utiliza el siguiente texto como base. Vale, yo ya lo tengo, me vengo aquí, lo copio todo, podría irme, pues que este teclado no tiene las teclas de control, pero si apretando la mayúscula y luego dándole a control fin, me iría hasta el final y con la mayúscula mantendría los caracteres seleccionados, con lo cual no tenía que hacer todo esto. Cojo todo esto, le doy a control C, me vuelvo a mi ChatGPT, que lo tengo aquí, y le doy a control V y doy a Enter. ¿Vale? Ahora él se ha puesto a generar, me voy a ir al final de ChatGPT. Fijaos, ya está generando las preguntas. No me ha hecho caso del todo, porque si os fijáis, me ha puesto las letras y me ha puesto también la X, pero me la ha puesto detrás. Pero me está generando todas las preguntas que luego yo podré utilizar, podré descartar si quiero, y puedo hacerme un pequeño script para que me pase la X delante y me quite las letras. Si veo que se para, que no me hace las 15, le digo que continúe generando y él continúa. Hasta que tenga las 15, le costará esperarse un poquito. Bien, si veis que ahora, por ejemplo, ChatGPT está cargado y le cuesta, pues no vamos a esperar aquí a que acabe, pero dándole a continuar generando, él sigue generando. Luego nosotros aquí arriba, en este punto, tenemos el botón donde le damos aquí y podemos abrir otro bloc de notas. Aquí está. Con control V lo pegamos y fijaos, tenemos aquí todas nuestras preguntas, que en este caso han llegado hasta la 12. Vamos a irnos al final a ver si ha seguido generando. No ha seguido generando. Se ha atascado, eso pasa a veces, pero normalmente con darle a seguir generando, si ChatGPT no está muy cargado, te las genera todas. Si no, pues generas otro batch con lo mismo
y descartas las que no quieras, porque de hecho alguna pregunta no será buena. Luego hay que, siempre, todo lo que hace ChatGPT hay que revisarlo y quedarnos con lo que nos interesa. Y con esto termino el vídeo donde os he contado cómo generar preguntas de respuesta múltiple usando ChatGPT a partir de los subtítulos de un vídeo, que también podríamos haber utilizado el texto de un capítulo de libro de un PDF o cualquier otra cosa, siempre con cuidado de no pasarnos del máximo tamaño de contexto, que ahora mismo creo que son 32.000 caracteres, 32K, si no tendremos que partirlo en trozos y alimentárselo a ChatGPT por trozos y luego juntar las preguntas, porque tiene un máximo de caracteres que se le puede pasar como contexto.